Cordial saludo, estamos hoy con la profesora Cristina Lombo, profesora de enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima, además investigadora del proyecto de Salud Rural para la Paz. La profesora Lombo tiene una trayectoria muy interesante que ha sido crucial en el proyecto de salud rural, pues nos ha permitido también como investigadores comprender la relevancia de la experiencia de un habitante de zonas rurales y dispersas del país con los servicios de salud, con los formadores de recursos humanos en salud, ya que Cristina, además de haber vivido en zonas rurales del Tolima desde su infancia, posteriormente ha tenido una trayectoria importante como enfermera de unidades de cuidado intensivo y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud hoy en día e investigadora. Esa trayectoria nos muestra y la ha enfrentado a los dilemas que tenemos los trabajadores de la salud en lograr llegar a atender las necesidades de la población. Y eso es lo que quisiéramos empezar a explorar el día de hoy. Bueno, Cristina, no sé si quisieras complementar algo más de lo que acabo de dar de antecedentes de tu experiencia tan interesante. Bueno, doctor Lamos, muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación, por este momento para poder compartir pues, estas experiencias. Y no creo que ha sido una presentación muy completa. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos un poco con esa parte en la que traté de focalizarme, y es cómo se conecta tu experiencia personal, esa fibra que decimos aquí en Colombia que hay por las necesidades de las personas en zonas rurales, por la cotidianidad que está tan presente en tus relatos de las personas en las zonas rurales con sus necesidades en salud y los desafíos de un sistema de salud que hoy en día está buscando mecanismos para alcanzar esas personas. Bueno, creo que inicia desde el mismo momento en el que soy una niña, incluso no he ni nacido cuando ya estoy viviendo las realidades del contexto rural. La primera realidad que se vive dentro del contexto rural es, me toca nacer en una finca porque no hubo un carro que me llevara hasta un hospital o llevara a mi mamá para un hospital. Ahí entonces empezamos a vivir la realidad del contexto rural. Por otro lado, también empezamos a crecer y a tener una infancia, y quiero decir que es una infancia maravillosa, en donde efectivamente se valoran otros elementos que están ahí dentro del territorio en el cual se da el desarrollo, y es ahí donde se empieza a generar esa sensibilidad por la población y por las personas que habitan en los territorios rurales. Creo que esos elementos se conjugan en mi vida adulta y en este momento para poderme conectar de una manera más real y más auténtica, muy auténtica con el proyecto y con las comunidades. Bueno, y algo conversábamos y pues hemos hablado mucho de esto a lo largo de estos años en el proyecto, pero me parece muy interesante que se visibilice. Y es, ¿qué tan presente crees tú que está esto en la realidad de nosotros los colombianos, inclusive los que estamos en las grandes ciudades? Creo que todos los colombianos, tenemos en nuestro ADN la marca de la ruralidad. Todos provenimos, y si miramos nuestros abuelos, bisabuelos, todos lo tenemos. Lo hemos olvidado, nos hemos alejado de esa realidad y enajenado un poco. Sin embargo, creo que lo tenemos presente, lo recordamos, se nos olvida, debo decirlo. Y durante, por ejemplo, el tiempo que estuve en las áreas clínicas, en esas unidades de cuidado intensivo, en las áreas de terapias de reemplazo renal, lo olvidé como trabajadora de la salud. Sí, sentía empatía por mis pacientes que venían de la zona rural, entendía, trataba de ayudarles a gestionar algunas cosas. Sin embargo, y decía, uy, viene de la vereda, no, hay que ayudarlo, abramos el espacio en una máquina de diálisis, le cogió la tarde, o de pronto en las unidades de cuidado intensivo, cuando salía y encontraba el familiar durmiendo de pronto en una silla,
y decía, ¿usted por qué no se fue a descansar? Y el familiar me decía, es que yo vengo de una vereda, yo no me puedo ir a descansar. Entonces, creo que el reconocer esas necesidades se nos han olvidado a los colombianos, ¿sí? Y de una u otra manera, el talento humano en salud, ponemos un caparazón para no sentir el dolor que hay en estos escenarios. Y entonces nos enajenamos y nos alejamos un poco, pero tenemos puntos de quiebre, donde la vida vuelve y nos llama y nos dice, necesitamos volver a mirar nuestra raíz, volver a mirar el territorio, volver a mirar esas personas que están en el territorio, porque estamos esperando es que lleguen a la unidad de cuidado intensivo, que lleguen a las salas de terapia de reemplazo renal o que lleguen a unos estados críticos de su salud para volverlos a mirar. Y creo que ahí todos tenemos un punto de quiebre. Y a mí me llegó un punto de quiebre donde me dicen, pare de mirar la unidad de cuidado intensivo, pare de mirar el paciente bajo sedación, bajo analgesia, en donde él está completamente fuera de este mundo y es usted la responsable de él. ¿Y qué tal si miramos la responsabilidad ahora que yo tengo cuando lo tengo allá? Sí, en su área de trabajo, cuando lo tengo allá, en su entorno, en su día a día. Ahí es donde empezamos entonces ya a pensar, debo hacer un alto en el camino. Y mi alto en el camino llegó un día que vuelvo a la finca donde nací, y entran a una persona que acaba de caerse en el cafetal, ¿sí? Un señor muy joven. Entonces me dice, llega inconsciente, yo soy la enfermera, estoy ahí de visita, ya en mi edad adulta, y me dicen, no, se cayó en el cafetal, ¿pero qué le pasó? No, es diabético, se puso el medicamento para la diabetes y está así. Sí, con mucha frecuencia los traen en esas condiciones. Él dijo que ya no se va a poner más el medicamento. Ahí es el punto de quiebre, y entonces digo, estoy esperando que llegue a la unidad de cuidado intensivo para atenderlo o puedo hacer algo desde aquí. Entonces ahí es donde empiezan esos procesos reflexivos que creo que todos tenemos y un llamado. Creo que ese fue un momento en el que me llaman otra vez a reconectarme con el territorio y con la realidad que viven las personas en estos escenarios. Pues poderoso ese testimonio y creo que parte de la experiencia que vamos recogiendo en este proyecto de salud rural, además de que nos compete a todos sin excepción, es que el poder de las narrativas para saldar esa brecha de olvido, ¿sí? Sí. Porque hay cuentos, historias que hacen que lo que es aparentemente descubrir el agua tibia es de un poder enorme cuando está presente una historia como la que acabas de contar. Me gusta mucho también la que alguna vez nos contaste sobre lo que fue todo el proceso de dar a luz de tu mamá, si lo pudieras compartir, hasta lo que eso significó en la transformación y toda una trayectoria casi que profesional y una marca de por vida en lo que fue el devenir de tu vida. Bueno, pues como les contaba ya inicialmente, vivíamos en una finca. Mi nacimiento se da en este escenario, no prendió ningún carro, llovió toda la noche, entonces pues no habían parteras. Mi abuela y mi tía es quienes me reciben en el momento del alumbramiento, y es allí entonces cuando mi mamá me dice, mis sentidos se agudizan. Empiezo a sentir que el marrano chilla, empiezo a sentir que el gallo canta, nació a las 7 de la mañana, la abuela gritaba, finalmente pues nada, la niña nace, tocó amarrar el ombligo con hilo de costura, sacar las tijeras con las que nosotros hacíamos las costuras allá en la casa y con eso le echamos alcohol, hacemos con hilo de costura, amarramos el ombligo y la placenta toca enterrarla, la enterramos en la cocina de la casa. Y al otro día, pues esa misma tarde, se arregló un carro y nos vamos para el campo, para el hospital. Del campo vamos hasta el hospital con todo el miedo, porque sangraba, porque la niña, porque yo recién había tenido este bebé, ¿sí? Pero entonces, en la medida en que somos 4 niñas en mi familia, y en la medida en que vamos creciendo, van surgiendo otras necesidades. La necesidad de educar, ¿sí? Y de buscar oportunidades para estas nuevas generaciones. Entonces, hay que salir del campo, hay que salir de la finca y hay que llegar a la ciudad a buscar oportunidades para esas nuevas generaciones.
Y bueno, pues allí pudimos formarnos en escuelas públicas con mis hermanas y se presenta la oportunidad pues de ir a presentarnos a la universidad, sí, que era como un sueño y era el sueño que tenía mi mamá y mi papá. Y con ese sueño ellos empiezan a trabajar para nosotros. Y me dicen, no, pues está la universidad pública, ahí es donde hay que estudiar porque a eso es lo que podemos acceder. Entonces me presento a la Universidad Nacional y bueno, pues era una realidad. Dice mamá, no sé cómo lo voy a hacer, pero hay que ir a la universidad. ¿Y qué quiere estudiar? Enfermería. Sí, pero ¿y enfermería por qué? Porque yo quiero ayudar a las personas. Eso es lo que yo quiero, ayudar a la gente. ¿Sí? Pero siempre el imaginario iba en ayudar en los escenarios clínicos. Y es un imaginario que se alimentó por mucho tiempo. Y lo hice con mucho amor, o sea, las experiencias que hay en esos escenarios, los testimonios de vida que tienen allí nuestros pacientes y el estar expuesto muchas veces a mucho sufrimiento, a la pérdida de una mujer que acaba de dar a luz a su niño y que muere su hijo y tener que entregárselo sin vida. Esas son cosas que como profesional de la salud me van permeando y me van llegando. ¿Sí? Ver muchas veces los niños desnutridos, que los traen de las veredas, ¿sí? Deshidratados, desnutridos, lleva tantos días con diarrea, ¿sí? Y tratar de sacarlos y de mandarlos, remitirlos para Ibagué, por ejemplo, en el rural nos tocaba eso. Teníamos pediatra y aunque teníamos el profesional, llegaban los niños desnutridos, deshidratados, y decían, no, hay que remitirlo ya, necesita la unidad de cuidado intensivo, aquí lo estabilizamos y lo mandamos. Pero muchas veces el sistema de referencia no nos servía, ¿sí? Entonces, todas esas construcciones, esas vivencias, es lo que lo llevan a uno, cuando entra a ser uno como en retrospectiva y a mirar en retrospectiva, dice, si hubiéramos podido tomar esto desde antes y solucionarlo desde antes y tener una mirada preventiva, esto sería distinto. Yo no estaría aquí atendiendo a este niño a punto de morir, yo no estaría entregándole este niño muerto a su madre que no tuvo cómo entrar a un control prenatal, que no tuvo cómo acceder a un servicio de salud. Yo no estaría en una unidad renal conectando un paciente que se pudo haber atendido antes, que ya tenía un diagnóstico de diabetes, y si yo hago un manejo adecuado y hago prevención en las etapas iniciales de la enfermedad para evitar esas comorbilidades, no, tendría que tener aquí a este paciente conectado a una máquina de diálisis 3 veces a la semana, que es la realidad. Entonces el paciente dice, es que yo vengo del campo, me toca venir 3 veces a la semana a conectarme a la máquina de diálisis y entonces me toca dejar allá el trabajo, me toca dejar la finca, me toca dejar los trabajadores y finalmente la decisión que ellos toman es, nos toca irnos para la ciudad. ¿Sí? ¿A qué? A vivir a nivel marginal. Nos toca vivir marginados en condiciones de pobreza. ¿Para qué? Para mantener mi vida. ¿Sí? Que es lo que finalmente lleva muchas veces a las ciudades a volverse muy congestivas. Decíamos esta mañana, ¿cuánto ha crecido Bogotá? Y yo decía, ¿cuánto ha crecido Bogotá? ¿Cuánto ha crecido Chía? ¿Cuánto ha crecido las ciudades? Pero también, ¿cuántas de esas personas son campesinos que han tenido que desplazarse para poder acceder a servicios de salud y a buscar unas mejores condiciones de vida para sus hijos, unas mejores condiciones de vida para ellos mismos y para gestionar su salud? Sí. Pues excelente, porque nos permite explorar 2 ángulos bien interesantes que creo que están pendientes en esta conversación. Uno, el de cómo este proyecto ha logrado empezar a dar respuestas en términos de esos desafíos que tenemos para llegar a esas personas. Y segundo, uno crucial, y es cómo esa profesora de enfermería de nuevo talento en recursos humanos en salud está también cumpliendo una función para llenar, saldar esa brecha. Sí, efectivamente, para mí ha sido un reto. En algún momento me decían, saltar de las unidades de cuidado intensivo, de las áreas hospitalarias, a un proyecto de salud rural, eso es un salto cuántico, me decían en algún momento, en algún escenario. Yo les decía, no,
para mí no ha sido un salto cuántico. ¿Por qué? Porque he podido retroalimentar esos elementos que a través de la vida he venido recogiendo para poder desarrollar una mayor sensibilidad con las comunidades por medio de la investigación, reconocer sus necesidades, reconocerlas desde las realidades que veo que se vive cuando no se atienden de manera oportuna esas necesidades en salud en los diferentes escenarios, y eso me permite tener una comunicación y una conexión con las comunidades cuando vamos a hacer los ejercicios de investigación y también de intervención comunitaria. ¿Sí? Entonces pienso que todo esto es un camino recorrido que finalmente da como producto un proceso en el cual todos estamos de una u otra forma creciendo, todos estamos tejiendo, y no estamos tejiendo nosotros solos, la comunidad también está tejiendo en este proyecto, está tejiendo porque ellos tienen una disposición, es como ellos están esperando que lleguemos, pero no de una manera hegemónica, que es algo que amo de este proyecto. No estamos llegando en este proyecto de una manera hegemónica a imponer nuestro punto de vista académico. Por el contrario, hacemos una construcción conjunta. Y cuando se teje, es eso. Uno entra y da una puntada, pero el otro también tiene que entrar y tejer. Es un tejido en dos agujas, llamo yo. Somos la academia. Como surcir, decía mi mamá. Sí, sí, es un tejido en dos agujas. Entonces ellos ponen, nosotros ponemos, y está quedando una construcción muy hermosa porque es en donde reconocemos y respetamos la realidad del territorio. La respetamos de una manera en la cual reconocemos sus tradiciones, reconocemos su conocimiento y adicionalmente ese conocimiento lo armonizamos con estos elementos académicos que nosotros tenemos, y armonizar esos elementos académicos con lo que hay en el territorio nos ha permitido co-construir con la comunidad. Y creo que ahí es donde está la riqueza de este proyecto y en donde me siento plenamente satisfecha, porque creo que nos hemos permitido escuchar, nos hemos permitido crecer como investigadores en este ejercicio. Y esto es lo que trato de transmitir también a mis estudiantes, que debemos aprender a escuchar a nuestros pacientes, a escuchar a las comunidades y no tener ese carácter hegemónico que muchas veces tenemos como profesionales de la salud. Sí, porque el profesional de la salud es a veces autoritario y se para con mucha, ¿cómo decirlo? Sí, la palabra es con mucho poder. Yo soy el que sé aquí y usted debe seguir mis indicaciones. ¿Y qué tal si yo escucho cómo le parecen estas indicaciones que le doy? Muchas veces decirle a una persona debe comer frutas y verduras es una indicación muy fácil para mí como talento humano. Y es lo que a mí me dice la literatura que debo recomendarle a mi paciente. Pero ¿qué tal si lo escucho y le pregunto, ¿usted puede comer frutas y verduras? ¿Cuáles tiene disponibles allá en su vereda? ¿Sí? En cosecha. ¿Y cuáles están en cosecha? Exacto. Muchas veces para nosotros es muy fácil decirle a alguien, lávese las manos. Lávese las manos es una acción muy fácil para nosotros, pero cuando he tenido que ir a comunidades y ver cómo sacan del aljibe mis pacientes en terapias de reemplazo renal, en diálisis peritoneal, y nosotros en la unidad renal le decíamos, abra la llave, ahora báñese las manos, y empecé a hacer fricción de esta manera. Cuando llego allá a la vereda, era una vereda en purificación, recuerdo muy bien, el paciente me decía, no, es que yo aquí no tengo llave, a mí me toca ir y sacar el agua del aljibe, saco el agua del aljibe y con esa es con la que yo me tengo que bañar las manos. ¿Sí? Entonces son condiciones muy diferentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar si esas recomendaciones que nosotros les damos a nuestros pacientes cambiamos esa mirada hegemónica y autoritaria y empezamos a escucharnos un poco más. Y creo que ahí es donde está la riqueza de todo esto. Soberbia, dirían algunos. Sí, sí. Porque sí. ¿qué tanto esa soberbia es como una caparazón de falta de competencias culturales, falta de desarrollo del sistema educativo de nuevo talento para precisamente reconocer que no solo está en el valor de la ciencia, no lo podemos desconocer, ¿sí?
pero cómo aproximarse a las personas tiene un capítulo por escribirse todavía en este país. Sí, sí, nos falta el desarrollo de una sensibilidad. Hablamos mucho de la empatía. En nuestras aulas de clase la pregonamos, además. Pero ¿qué tal si nosotros los profesores empezamos no solamente a hacer de la empatía una palabra que usamos con mucha frecuencia, y por el contrario, empezamos a practicarla, y a practicarla dentro de la misma aula de clase? Porque es que es con el ejemplo con lo que nosotros los profesores podemos enseñar. Y la sensibilidad es algo que yo creo que se construye todos los días. Esto no podemos inyectarla en el momento en que yo le entrego el diploma y decirle, ahora necesitamos ir a desarrollar una mayor sensibilidad con el paciente. No, esto lo construimos todos los días, en todos los escenarios, en cada momento. ¿Sí? El estudiante me lee todo el tiempo. Entonces, ¿qué tal si yo hago de esa lectura un ejemplo para que él pueda entender que eso se desarrolla? Pues Cristina, muchísimas gracias. No sé si quieres dar un mensaje conclusivo respecto a todo lo que nos acabas de contar. Bueno, que tenemos muchas oportunidades. Veo muchas oportunidades para las comunidades y también para el talento humano en salud que se está formando. Que creo que esto es un paso más dentro de muchos elementos que hay que seguir construyendo, que hay que seguir trabajando, pero que el principio es autoobservarnos como formadores de talento humano, como investigadores también, y permitirnos soltar un poco y reconectar con nuestras raíces. Cuando reconectamos otra vez con nuestras raíces, tenemos un diálogo auténtico, transparente y genuino con las comunidades, genuino con nuestros estudiantes, porque nos toca bajarnos un poco para poder conectar con ellos también. Y de esta manera creo que podemos fluir y estar mejor con nuestra comunidad, con la sociedad y con nosotros mismos. Creo que ese sería el cierre. Pues muchísimas gracias. Ven ustedes un mensaje realmente poderoso, muy auténtico, que nos muestra cómo en las narrativas, ¿sí? Cómo en esa historia de la vida de la profesora Cristina Lombo vemos la historia de un profesional de salud que ha transitado desde la vida rural hasta, digamos, el estado del arte de la ciencia, y cómo se devuelve a saldar esas brechas, y que es posible en cosas que nos está enseñando este proyecto, y es que en las historias, en las narrativas, en los cuentos que tienen los miembros de las comunidades, el talento humano en salud y las personas que en el día a día trabajan en las instituciones, podemos cerrar la brecha de inequidad en salud rural en Colombia. Bueno, nos sobra terminar esta conversación con una invitación para que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. También tenemos una página web que es saludrural.site, y muy importante en las redes sociales, Salud Rural PP. Entonces, por favor, podemos ver muchos más contenidos y más resultados de este proyecto a través de esos seguimientos y de nuevos podcasts. Muy amables. Recuerda que puedes conocer más sobre nuestro proyecto en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Salud Rural PP, donde compartimos recursos, noticias y consejos prácticos sobre salud rural. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad para seguir construyendo salud rural para la paz.